bloque Unión por la Patria, expediente 76.560, manifestando la preocupación y repudio del cuerpo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone la baja de edad de imputabilidad. Tiene la palabra el concejal Pablo Elías. Gracias, señor presidente. Quería poner en consideración que este proyecto se pueda tratar y que no vaya a comisión. Muchas gracias. Se pone en consideración. Antes. Sí, tiene la palabra el concejal Robela. Nosotros del bloque no vamos a acompañar el tratamiento porque, como acordamos en la reunión de labor, este proyecto iba a ser tratado y estudiado en la comisión. Por lo tanto, no vamos a acompañar este pedido. Nicolás, ¿no? Sí, que mocionen para ponerlo en tratamiento al expediente. Sí, no, porque no dijimos aprobado. Ponemos en consideración entonces la moción. ¿Está aprobado? ¿Sí? Aprobado. Pon en tratamiento el expediente. Pon el tratamiento en expediente. Ahora ponemos en tratamiento el expediente. Sí. Otra vez. Empecé voto de nuevo. Eran 9. Ponemos nuevamente en consideración la moción de tratamiento. Por la positiva. 2, 4, 6, 8, 9. 9. No. Legislación. Y niñez. Y a Comisión de Niñeces. Que estamos manifestando por parte de esta banca, de este bloque, y por parte de las organizaciones sociales y la comunidad civil organizada ante este proyecto que se envió el 15 de julio pasado por parte del Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, proponiendo la baja de edad de punibilidad a 13 años de edad de nuestros adolescentes y niñeces de la República Argentina. Me parece que fue una sesión en donde se habló mucho por la preocupación ante la falta de educación, ante el juego y la ludopatía de las juventudes y las niñeces, pero cuando toca hablar o toca tratar temas que tienen que ver con los jóvenes y las niñeces excluidas, pobres de este país, nos desentendemos del tema. Está claro y entiendo que va a ir a comisión el tratamiento de este expediente. Me parece exagerado que un expediente de repudio que criminaliza la pobreza de los que menos tienen y los más indefensos tenga que ser tratado en 2 comisiones. Pero bueno, nos sujetamos a la norma de este recinto. Traje información, obviamente, del tema, de la temática, y algunas notas periodísticas. Se habla mucho por parte del Gobierno Nacional, por parte del ministro Cuño Libarona, pero entendemos que se hace poco con la necesidad y para el cumplimiento de derechos de las infancias y de las juventudes de nuestro país. Se dijo que hay que cambiar la ley porque la ley es de 1980, una ley que formuló la dictadura cívico-militar, y no explica claramente Cuño por qué hay que bajar la edad de punibilidad a los 14, 13 años. Bullrich obviamente redobla la apuesta y quiere 12, 11 años. Esta norma que fue
Raúl Alfonsín. Se modificó elevando la edad de punibilidad que habían reglamentado en aquel momento la dictadura cívico-militar. Y es esa la norma que rige hoy. Por eso quiero pedirles a los correligionarios compañeros que están en este recinto que tratemos este tema con coherencia política y con humanización con respecto a nuestras infancias y a nuestras juventudes. Con mucho respeto lo digo. Solicito una intervención la concejala Forneris. Tiene la palabra la concejala Manuela Forneris. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la interrupción. Por supuesto que lo vamos a debatir en comisión. Acá no estamos discutiendo si el tema corresponde a recinto, si no es una preocupación para este bloque del tema que estamos hablando, pero entendemos que es un tema que requiere responsabilidad, requiere estudio, requiere lectura. Digo, aprobar o acompañar un repudio sin tener los datos o dedicarle el tiempo que merece con la responsabilidad que conlleva hablar de las infancias y de los menores de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso lo que rechazamos fue la moción de aprobarlo a ciegas, sino que como tenemos el compromiso y la responsabilidad como partido político, como el UCR, como bien nos mencionaste vos, porque nuestros orígenes y nuestra historia así nos lo demanda, entendemos que tiene que trabajarse en comisión, ¿sí? Acá lo que se rechaza, para dejar bien en claro, es un tratamiento, una aprobación a ciegas a un repudio, ¿sí? Sino que se le dedique el tiempo que requiere. Le hablo a todas las chicas que están allí arriba también, que lo podamos trabajar en comisión, que lo podamos estudiar todas las fuerzas políticas y que podamos encontrarle una salida y una solución, una propuesta propositiva a esta problemática que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Gracias, concejala Forneris. Continúa en el uso de la palabra la concejala Didio. Gracias, concejala. Nos vemos obviamente en la obligación de argumentar y de poner en tema desde nuestras convicciones y desde nuestra responsabilidad como concejales y ante la representación de los vecinos, la temática, y bueno, son mis palabras. La verdad es que el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional tiene un claro desorden ante la línea que representa y que significa penalizar y criminalizar a los más chicos, a los más pobres, y que claramente esto tiene que ver con criminalizar las juventudes. Por eso me pareció apropiado tomar los dichos de Cuneo, desordenados, infundados, y ponerlos en tratamiento, ponerlos sobre discusión en este recinto. Voy a continuar y decir que los números tampoco colaboran con el ministro porque habla sin una precisión, al decir que hay un montón de delitos que se cometen por parte de las juventudes, y decir también que a nivel nacional no hay estadística. No hay estadística. Por ende, los dichos del ministro son infundados y no tienen un fundamento de estudio. Sí hay estadísticas provinciales que obviamente las vamos a poner a consideración para que eso se estudie a través de la comisión, y son estadísticas realizadas y estudios realizados por el Observatorio de Políticas de Seguridad en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Y evidencia claramente que los delitos cometidos por menores de 16 años no superan el 1% en todo el país. Y aquí en la provincia tenemos datos que representan el 4,2% en 2009 y hay un índice de baja del 2,2% en 2023. Por ende, este discurso
estigmatizador, criminalizante para con las juventudes, para con las niñeces, claramente es una cuestión de marketing político, de criminalización, lo vuelvo a decir, de los más pobres, mientras 7 de cada 10 niños y adolescentes se van a dormir sin comer. Entonces, cuando la preocupación por las niñeces en este recinto es tan reiterada y las juventudes están reiteradas en un montón de temas, me parece que también tenemos que ocuparnos de esta temática, que es incómoda, claramente que es incómoda, porque hay muchos concejales y concejalas que representan otros sectores, que representan quizá otros intereses, pero a nosotros, las juventudes y las niñeces de los barrios populares y de los sectores más empobrecidos, nos importan y trabajamos para ellos. Por eso pedimos esa moción, por eso vamos a defender este proyecto de repudio y por eso le decimos no a la baja, porque hay que garantizarle los derechos a los niños y a los jóvenes antes de criminalizarlos. Y decir que el proyecto de ley es inconstitucional, porque Cuño dice que van a... Van a construir un proyecto, que es el que tienen, que no esté en contra de los estándares de los convenios internacionales. Se contradice, claramente se contradice, porque bajar la edad de imputabilidad es retroceder en derechos, es retroceder en garantías para las juventudes, es no cumplir con las convenciones internacionales de niñez. Es un proyecto inconstitucional, es un proyecto que, lo vuelvo a repetir, criminaliza a los más pobres, a los más indefensos, criminaliza a nuestras juventudes y nuestras infancias, que tanto necesitan y que tantos derechos tienen vulnerados. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Idío. Tiene uso de la palabra ahora el concejal Nicolás Morzone. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que no nos sorprende para nada que el kirchnerismo de La Plata esté en contra de bajar la edad de imputabilidad, menos que quieran tratar este proyecto incluso sin ningún tipo de vergüenza en frente a una transmisión en vivo. Le van a tener que explicar a los cientos de miles de platenses que viven con miedo, porque somos el segundo municipio en donde más creció el delito en los últimos años, por qué quieren tratar y por qué están en contra de bajar la edad de imputabilidad. Se lo van a tener que decir a Roberto Gutiérrez, vecino de Villa Elvira, apuñalado por un delincuente de 13 años en febrero de este año. Se lo van a tener que decir a los 14 vecinos del casco urbano, a los cuales una banda de delincuentes de 12, 13 y 14 años le robaron el esfuerzo de toda su vida y todos sus sueños, atentando contra su propiedad privada. Se lo van a tener que explicar a los comerciantes del comercio local Donoto, a los cuales un delincuente de 15 años lo amenazó con un arma para robarle las ganancias de todo un día. Los platenses no vamos a soportar más el miedo. Por eso los argentinos de bien vamos a apoyar y vamos a militar el proyecto de ley que plantea el ministro Cunio Libarona y la ministra Patricia Bullrich. Quiero decirle, señor presidente, que los delincuentes tienen que estar en la cárcel, presos, con las condiciones específicas con respecto a la temática. Quiero decirle también
que la ley vigente, la 22.278 de la Nación, que establece el régimen penal juvenil, no es modificada desde el año 1980 y que esa ley es incongruente en términos jurídicos, en primer lugar, con los parámetros vigentes de la Constitución Nacional, con los parámetros vigentes de la legislación internacional, pero por sobre todas las cosas es incongruente con lo que viven los platenses y los argentinos todos los días en cuanto a la noción que tienen los menores de la criminalidad y la ejecución de la ley penal. Quiero contarle también a la concejal y a todo el kirchnerismo de la ciudad que estamos únicos en América Latina, únicos, junto con Cuba, en términos de edad de 16 años como mínimo de responsabilidad penal. Por eso es necesario urgente una reforma estructural, legislativa, como plantea la ministra Bullrich, para ponerle un límite al miedo, a la impunidad y a la justicia. Le quiero contar a los concejales que en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, la edad de imputabilidad es de 14 años. Le quiero contar a los concejales del kirchnerismo que en Uruguay, en Nicaragua y en Guatemala, la edad de imputabilidad es de 13 años. Le quiero contar a los concejales del kirchnerismo que en Brasil, con Lula da Silva, y en México, la edad de imputabilidad es de 12 años. Le quiero contar también a los concejales que en toda la mayor parte de los países de Centroamérica, la edad de imputabilidad es de 7 años. El proyecto que presenta la ministra Bullrich no va en contra del artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos somos iguales ante la ley. El único trato distintivo que tienen los menores en términos a la aplicabilidad de la ley penal es en torno al lugar de alojamiento y a las condiciones de trato dentro de la cárcel por su condición de desarrollo cognitivo en la minoridad. El proyecto, como les acabo de contar, con experiencia empírica en todos los países de América Latina, solo el régimen dictatorial cubano lidera el podio con la Argentina, de edad de 16 años de imputabilidad, se ajusta a la Constitución Nacional, se ajusta a la Convención Interamericana de Derechos del Niño, avalada por el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, segunda parte de la Constitución. Está totalmente congruente con las reglas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, que son las reglas de Beijing. Está totalmente en congruencia con las directrices de Naciones Unidas para la preservación de los menores privados de la libertad. Está totalmente congruente con las reglas internacionales de Naciones Unidas en términos a la prevención de la delincuencia juvenil. Además, esta baja de la imputabilidad cumple con 2 sentencias que están en contra de la nación argentina. La primera, el fallo Mendoza, sancionado y fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo, el fallo Maldonado, del 7 de diciembre... Solicita una interrupción la concejala Idío. Sí, se la doy. Tiene la palabra la concejal Gisela Idío. Tiene la palabra la concejal Gisela Idío. Pedimos silencio en el recinto, por favor. Muchas gracias, abogado Morzone, concejal Morzone, por la interrupción. No me extraña y obviamente los felicito por tener un discurso acorde a su ideología política y al camino que se está haciendo en la derecha extrema. Pero bueno, no me extraña, sabemos de dónde viene, concejal. Así como nombró a los comerciantes que claramente han tenido alguna situación, también quisiera que le diga a las madres, que lo puedo llevar a visitar si quiere, en la cara, que descarten a sus hijos de 13 años, 14, que han vivido mal, que no se le ha garantizado el techo, que no se le ha garantizado la comida, que no se le ha garantizado una buena educación, que dejen de pelear por sus hijos y que vayan presos, porque no tuvieron garantizados los derechos. Y esa es culpa nuestra, esa es culpa de la clase política. Entonces, culpar al más indefenso,
al pibe que ni siquiera tuvo una formación, que encima el sistema te oprime, te obliga a tener la mejor zapatilla, a tener un sentido de pertenencia. Eso es culpa nuestra, Morzone. Nunca es culpa del pibe. Entonces yo voy con usted a decirle a los comerciantes que claramente que está mal que roben un comercio. Pero yo quiero que usted venga a hablar con las madres que tienen los pibes hundidos en la droga y le diga lo mismo. Porque usted seguramente tiene una madre que le pudo dar educación, que le pudo dar otras oportunidades, como también hay un montón de pibes y pibas que se recuperan, que salen adelante, que tienen un sentido de vida, como también hay un montón de pibes y pibas que no tienen sentido de la vida y se suicidan, como estuvimos charlando ayer. Entonces me parece que acá se gobierna para todo el pueblo. Se debe representar a todos los vecinos. Usted representa un sector, muy bien. Yo represento otro sector, muy bien. Pero con odio de clase acá no hacemos nada, concejal. Y lo que plantea este gobierno nacional es un odio de clase. Claramente hay un odio de clase para con los más pobres y los excluidos. ¿Y qué le garantizan a los más pobres y a los excluidos? ¿Qué le garantizan? Entonces, vamos a hacer, convoquemos a las dos partes, convoquemos a los vecinos, convoquemos a las madres que tienen los hijos presos, porque es fácil tirar a una persona. No podemos tirar una persona a la basura. Son vidas. Son vidas. Equivocados o no, tienen una vida. Y es responsabilidad del Estado, es responsabilidad nuestra y de la política hacernos cargo de estos temas y de estos pibes. ¿Qué hace usted por estos pibes? ¿Da clase? ¿Da clase? Acá de Derecho Penal. Me parece perfecto, lo felicité por su convicción política y por respetar su línea política. Pero hay gente en el medio, hay vidas, hay personas, de un lado y del otro. Seamos coherentes. Nada más, gracias. Gracias, concejala. Continúa en el uso de la palabra el concejal Morzone. Gracias, señor presidente. Nos sentimos muy cómodos representando a aquellos vecinos que viven con miedo y buscan respuestas concretas a la impunidad, a la injusticia y a la delincuencia. Repito, todos los habitantes de la Argentina son iguales ante la ley. Lo único que cambia es la variabilidad en torno a la aplicación de la ley penal. Nosotros queremos a los que cometen delitos, no nos importa la edad, en la cárcel, cumpliendo la pena que tienen que cumplir, como sucede acá y en cualquier país medianamente desarrollado del mundo. Quiero agregarle, señor presidente, que es mentira que no hay estadísticas y no hay datos. Los datos son alarmantes y las políticas públicas se construyen sobre la base de cuantificación empírica. La Base Nacional de Datos de Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, actualizada al año 2023, marca que se ha incrementado un 400% los procedimientos penales juveniles, sin lugar a dudas, agravado por la cuarentena cavernícola que nos enteramos hace muy poquito tiempo que la alargaron por bandera política. Quiero decirle también que de ese 100% de delitos imputados a menores, el 85% son menores de 16 años y el 15% son menores entre 16 y 18 años. Y que de ese 100% de delitos que estamos hablando, el 64% representa robo a mano armada, delito contra la propiedad, y el otro 32% es delito contra la vida y delitos contra la integridad sexual. Violaciones, homicidios, robos. ¿Por qué tenemos que tolerar esto? No lo vamos a tolerar. La ministra Bullrich demostró
que con mano dura y orden se puede bajar los homicidios en Rosario, cosa que Aníbal Fernández y Alberto Fernández decían que era imposible. El peor presidente de la historia de la democracia dijo que era imposible y dejó entregados a los rosarinos. Patricia Bullrich no va a hacer lo mismo con los argentinos y estoy seguro que cuando esta ley esté vigente por el Congreso, vamos a reducir el triste podio que compartimos con La Matanza como el municipio con más cantidad de delitos de la Argentina. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Morzone. Tiene uso de la palabra la concejala Belén Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Es alarmante cómo esa nube zafaronista fue carcomiendo las neuronas de la población e inundó de necedad cualquier tipo de debate, cualquier tipo de política pública, cualquier tipo de tratamiento de ley. Acá se habló de que nosotros representamos intereses de ciertos sectores. Pues sí. Yo particularmente represento el interés de los sectores de la población que quiere estar segura, que quiere caminar por la calle tranquila, que quiere laburar y hacerse de la ganancia que tiene con el sudor de todos los días. Yo represento a la población que quiere vivir mejor. Yo represento a los ciudadanos que todavía lloran a sus familiares muertos, violados, asesinados por personas que hoy no cumplen ningún tipo de condena, ningún tipo de tratamiento, porque son menores. El zafaronismo, la mala política pública, la mentira del Estado presente, la mentira del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social, que no le mandaba comida a nadie, la mentira del Ministerio de la Mujer, que no defendía a ninguna, que no logró desde su creación ningún tipo de baja de homicidio. Al contrario, han ido en aumento. La mentira del Estado presente cuando hablamos de la educación pública, que como debatimos hace un rato, y tiramos también varios números, los pibes cuando no están en las escuelas están en la calle. Y muchas veces esos pibes son usados a través del reclutamiento de menores por mayores para llevar delitos porque saben que son excarcelables para ellos, porque saben que son inimputables. ¿Acaso no representamos nosotros a las madres del dolor? ¿No representamos a esos chicos que fueron víctimas de otros chicos? ¿A esos adultos que fueron víctimas de otros chicos? Un pibe de 15 años puede tener un arma, hacerse de balas, entrar a una casa, matar a alguien y volver a su casa a dormir tranquilo. Y al otro día quizás vuelva a delinquir. No sé ni siquiera si se tomaron el tiempo de leer el proyecto, pero además es un proyecto escalonado, donde la pena de cárcel es en los delitos graves de sangre, en los homicidios. El resto de los delitos tienen tratamientos para que justamente los pibes que recién empiezan a delinquir no sigan delinquiendo. Porque si no hacemos nada, porque si no trabajamos con ellos, porque si no nos apoyamos en las familias que los contienen o los deben contener, esos pibes van a volver a delinquir. Porque si no terminamos con el narcotráfico que durante los últimos años, apoyados por el desbarajuste que hicieron en las fuerzas, por el desbarajuste que hicieron en las fronteras, por el desfinanciamiento que hicieron con las fuerzas
de seguridad en las diferentes provincias hicieron que la Argentina sea cuna de delincuencia. Y sabemos que dentro del narcotráfico los primeros en ir a buscar siempre son a los pibes. No podemos medir de la misma manera a un pibe que mata, a un pibe que viola, que a un pibe que no hace nada. Porque los dos hoy, con esta legislación, están tranquilos en sus casas. Y lo único que yo espero es que estén tranquilos en sus casas es toda la sociedad. Y que sepa que si alguna vez les pasa algo, alguien va a pagar por ello. Muchas gracias. Gracias, concejala Muñoz. Continuamos con el sumario. Antes tiene la palabra el concejal Juan Manuel Granillo Fernández. Gracias, presidente. No había pedido la palabra, pero se hizo largo con tantas falsedades que escuchamos acá. La verdad que sorprendente. Sorprendente cómo se repiten eslóganes y cómo se hace gala de un amarillismo, la verdad que espantoso, cuando estamos hablando de niños. De niños. Y la realidad es que esa bandera dice qué es lo que sucede. Los niños no son peligrosos, están en peligro. Y lo dijo recién la concejala Muñoz, que son muchas veces víctimas de las redes de narcotráfico, las redes de trata. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cargar la responsabilidad a esos niños por lo que no hicieron los adultos, que es combatir efectivamente al narcotráfico, las redes de trata, los tranzas? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad también que todos los datos que se dijeron acá son falsos. Son falsos. Seguramente el concejal Morsone tomó la estadística, como hacen muchas veces, para trampear los datos. Tomó la estadística de un año en el cual todo el mundo estaba encerrado en su casa. Con la dictadura, la infectadura, no sé cómo le quieren decir, que parece que solamente pasó en Argentina, no hubo pandemia, hubo solamente un virus que se metió en la Argentina y un régimen dictatorial dijo todos adentro. Bueno, toman ese dato, ¿por qué? Porque la gente no circulaba, bajaron todos los índices. Entonces, de un índice 0 a un índice 100, tenemos un nivel exponencial muy importante. Ahora, si tomamos una serie histórica un poco más grande, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, la evolución de niños, niñas y adolescentes cumpliendo medidas penales. En el 2015 era 7.178. En el 2023 era 4.156. ¿Esto sube o baja? ¿Hay 400% de aumento acá o hay disminución? Es raro cómo interpretan los números. Si tomamos el total de adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, el universo total, y los que están en infracción o en conflicto con la ley penal, del 100% de niños, niñas y adolescentes, el 99,55 no está en ningún tipo de infracción con la ley penal y el 0,45 apenas sí tuvo algún conflicto con la ley penal. Entonces, ¿es el problema los niños, niñas y adolescentes? Si nos vamos a otro dato que trajo acá el concejal Morsone, la mayoría de los países del mundo, salvo Argentina y Cuba, bajaron la edad de imputabilidad. Perfecto. Ecuador, 12 años de edad de imputabilidad. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, 45,1. Honduras, igual, 31,1. Brasil, 23,1. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Vamos a los que tienen 13 años. Uruguay, 10,8 la tasa. A los que tienen 14, Colombia, 25,9. A los que tienen 16, Argentina, 4,2. Cuba, 4,1. Estos son los datos. Lo demás es zaraza, es titular, es amarillismo. Falso que no vayamos a infringir legislación internacional. El Comité de los Derechos del Niño recomienda que ningún país baje la edad de imputabilidad. Que ninguno baje la edad de imputabilidad.
¿Qué pasa? ¿Por qué piden que no bajemos la edad de punibilidad más que de imputabilidad? De punibilidad. Estados Unidos estudió en más de 30 estados cómo funcionaba el régimen. Entre el 70 y el 80% de jóvenes privados de su libertad reinciden. ¿Por qué? Porque no funciona. No funciona el sistema penal, el sistema de privación de la libertad, de encierro en una cárcel, y mucho menos para niños ni adolescentes. ¿Qué pasa con la estadística respecto de los menores de 16? Vemos, delitos contra la propiedad, estamos viendo estadísticas 2022. Delitos contra la propiedad. De un total de 2.200 delitos cometidos por niños ni adolescentes de 18 y menos, solamente 11 fueron cometidos por menores de 16. Delitos contra las personas, sobre un total de 676, solamente 11 fueron cometidos por menores de 16 años. Delitos contra la integridad sexual, de un total de 258, solamente 5, estamos hablando a nivel país, ¿no? Fueron cometidos por menores de 16 años. Delitos contra la libertad, de un total de 113, solamente 2. Y así puedo seguir. Todos los delitos están estratificados. Entonces, dejemos los discursos efectistas, dejemos la zaraza para la televisión, dejemos de tomar como ejemplo los países que no les funcionó esto que quieren hacer acá. No les funcionó. Esta oleada vino en los 90 con el Consenso de Washington. En ese momento incluso UNICEF recomendaba bajar la edad de punibilidad y después tuvieron que ir para atrás porque se dieron cuenta que la verdad que fue desastroso. Y lo que no queremos que suceda acá es que por lo menos eso no sea desastroso. Lo que tenemos que hacer es reformar la ley, que efectivamente necesita ser modificada. Hoy los menores de 16 años están sujetos a medidas de seguridad por parte de un juez, lo cual otorga muy pocas garantías. Necesitamos modificar eso, pero no haciendo una legislación regresiva. Necesitamos trabajar en los presupuestos de niñez, necesitamos reforzar todos los programas que hoy están siendo recortados a nivel nacional, los programas de prevención de suicidio, el Programa Nacional de Primera Infancia, el programa de comedores comunitarios, los programas destinados a la escolarización. Todos esos programas están siendo recortados. Necesitamos reforzar esos presupuestos y no criminalizar cada vez más a quienes resultan ser las víctimas de un sistema que cada vez es más cruel con la mayoría de los argentinos, que para algunos no son argentinos de bien, simplemente porque les tocó padecer los efectos de un sistema que es cada vez, insisto, más desigual y más desaprensivo con la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, concejal Granillo Fernández. Tiene uso de la palabra el concejal Lucas Lascurzo. Gracias, señor presidente. Bueno, tema sensible y amplio que podría llevar horas y horas, días y días, meses y hasta años de discusión, si se quiere. No iba a hablar del tema, entiendo que es un tema amplio, que no sé tampoco si es el marco de una discusión profunda que se pueda dar recinto, quizás si una comisión es atinado mandarlo a comisión. Sí llego a la conclusión de que la política claramente fracasó absolutamente y ahí todos somos responsables. Pues yo, escuchando todas las interlocuciones anteriores, debo decir que encuentro puntos de coincidencia con todas. El problema que tenemos siempre en la política a la hora de tratar un tema es que partimos desde las diferencias y no de los puntos comunes o de los puntos de encuentro. Si yo me pregunto acá, ¿a quién le gusta que haya inseguridad? ¿A quién le gusta que le roben a un comerciante? ¿O a quién le gusta que haya un nene con necesidades sin que pueda comer, sin que pueda tener su vestimenta, sin que pueda ir a un colegio, que pueda tener una educación? Yo creo que ahí es un punto de encuentro en que vamos a tener todos. El tema es que no partimos desde ahí. Tampoco entiendo que las soluciones siempre sean individuales. Creo que esto es una cuestión que debe ser abarcada tanto desde la política como desde una cuestión jurídica, si se quiere. En Argentina siempre estamos poniendo parches a los problemas y nunca damos las cuestiones y las discusiones de fondo como hay que darlas, en principio por estas cuestiones, pues siempre arrancamos de las diferencias y no de los puntos de encuentro.
Los que caminamos los barrios sabemos las necesidades que hay o las faltas de oportunidades que tienen muchos. Tampoco hay que generalizarlo, tampoco hay que generalizar esto. No todos los casos son iguales. Y también, ¿quién no conoce un familiar, un amigo, un comerciante o alguien que haya sufrido un hecho de inseguridad? Más leve, sea un homicidio. Ahora, ¿por qué yo digo que fracasó la política? En todos estos años, gobierne quien gobierne, ¿qué se hizo para disminuir la pobreza? Nada. Constantemente se incrementa. Y fuimos gobierno, y fueron gobierno. Entonces hay que hacerse cargo también. La pobreza constantemente está incrementándose. Más de la mitad del país es pobre y otro tanto indigente. Entonces, ¿qué hizo la política para disminuir eso y que tengan mayores oportunidades y disminuir los riesgos? Nada. ¿Qué hizo la política para prevenir el delito de esos que tienen necesidades? Que no siempre la necesidad, por eso digo, no hay que generalizar. ¿Qué hizo la política? ¿De qué sirve también meter a alguien o bajar una edad de imputabilidad como algo esporádico sin dar una reforma integral del Código Penal o procesal penal, como se ha intentado muchas veces y ha fracasado? Me acuerdo durante el gobierno de Macri de que ha habido una mesa de gente muy capacitada. Estaba Borinqui, estaba Jacobucci, o sea, había gente muy capacitada tratando la reforma del Código Penal y procesal penal y no prosperó, porque no se quiere dar una discusión de fondo. Se prefiere basarse en las diferencias o como algunos lo denominan el amarillismo, hasta que no nos pongamos los pantalones y demos una discusión en serio, esto no va a prosperar. Y desde el punto de vista jurídico, digo yo, o del Estado, tanto que se nombra el Estado presente, no hay patrullaje. ¿Por qué existe la inseguridad también? No hay patrullaje. Cuando ingresan es una puerta giratoria y salen. Hay políticos que están metidos en una red de trata de nenes. O sea, está todo podrido. Hasta que no se dé una discusión de fondo, esto no va a mejorar. Y somos los grandes responsables también de eso. De levantar un poco la vara a veces de los temas y de las discusiones, de que cada uno en el lugar que le ocupa, sea el partido político al que pertenezca o ideología política que tenga, trate de disminuir la pobreza, trate de que un jubilado a lo largo del tiempo y progresivamente tienda a ganar más y no se rompa todo un esquema del Estado, de jerarquizar la policía, porque ellos también son víctimas. La policía también es víctima cuando sale por 2 mangos con 50 a la calle y muchas veces sin medio de protección. Entonces, seamos serios, demos una discusión de fondo, no generalicemos, es importante tanto llevar a cabo políticas públicas que tiendan a disminuir las necesidades como también que tiendan a disminuir la seguridad. Porque donde hay necesidades también hay inseguridad. Muchas veces son víctimas de la trata de nenes, muchas veces son los que son víctimas del que vende droga en un barrio y los utiliza, digamos, como peones por una cuestión de necesidad familiar. Entonces, no hay presencia estatal, ni donde hay necesidades, ni para proteger a aquellos comerciantes, trabajadores que salen todos los días a la casa. Levantemos un poco la vara de discusión, dejemos la diferencia de lado, porque si no siempre van pasando los años, van pasando las gestiones y esto está cada vez peor. Cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más pobres y no tenemos ningún tipo de solución para la gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene uso de la palabra la concejala Yanina Sánchez. Gracias, señor presidente. No, yo reafirmar lo que han traído nuestros compañeros de bloque, la concejal Didío como el concejal Juan Granillo. Digo, estuvimos hace muy poco en una charla en la Caracachov, donde se abordaron todos los temas, y digo porque tomo como base, todo para no ser repetitiva, porque todos los datos que dio recién el concejal Juan Granillo son los acertados y son los que por medio de las IPP, por medio de los organismos como UNICEF o organismos también internacionales, hablan y dan en cuenta por qué
por qué bajo ningún punto de vista, bajando la edad de punibilidad a niños y a niñas, vamos a lograr que la inseguridad en nuestro país descienda. Y eso lo dicen los datos. Entonces, digo, que sigan tomando, y a mí lo que me parece grave, señor presidente, es que el Estado Nacional presente proyectos de ley con datos falsos y que encima lo repliquen naturalmente por todos los medios de comunicación que tenemos. Entonces digo, la comunicación necesita también que se exprese con total realidad. Y lo que hacen es mentirnos todo el tiempo. Nos mienten y causan en niños y niñas de 12 años, estamos hablando de que se puede poder encontrar en una comisaría un nene de 9 años. Dígame qué mentalidad un nene de 9 años, de 10 años, de 11, de 12, de 13 si quieren, hasta 16 pueden tener maldad. Digo, lo que hay maldad es sí, le tomo lo que dijo el concejal que estaba hablando con anterioridad, la desigualdad. Lo que nos está quebrando como sociedad es la desigualdad que tenemos. Hoy acá hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de todos los derechos que tienen que tener cualquier persona. Bueno, muchísimo de nuestros niños, niñas y adolescentes está en total desigualdad en nuestra sociedad. Y como sociedad, como responsables y como parte de la política, no solamente acá en la ciudad de La Plata, sino en nuestro territorio, en nuestra Argentina, tenemos que empezar a hablar con total honestidad. Y esto lo vamos a discutir un montón, como dijeron acá, en las comisiones, que a mí me parece que es el lugar apropiado para seguir discutiéndolo, y también que vengan quienes están a cargo, los defensores que están a cargo a nivel provincial, y todos los que podamos traer, que cuenten y que den cuenta de la cifra de lo que estamos diciendo, porque muy libremente se tiraron casos acá. Todos los casos son graves, pero también cada niño y cada niña tiene su particularidad y hay que estudiarlo. Entonces, generalizar en que todos los niños son malos, generalizar en que todos los niños son homicidios, generalizar en que todos los niños son chorras, me parece gravísimo. Y que cualquiera de nuestros hijos, yo siendo madre, señor presidente, o hijas, puede quedar detenido por cualquiera sea una conducta inapropiada, porque es eso, y que termine en una cárcel para adultos. En nuestras cárceles, que todas las conocemos. No, hablemos del sistema penitenciario, hablemos de nuestro sistema de protección y promoción de niñez y adolescencia, que es lo que necesitamos mejorar. Hablemos de cómo ampliarle los derechos a los niños, niñas y adolescentes. No hablemos, por favor, en cómo los podemos estigmatizar y cómo los podemos encerrar. Eso no es el país, por lo menos el que yo quiero, no es la Argentina con la que sueño. Nada más que eso, señor presidente. Gracias. Gracias, concejala Sánchez. Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Nicolás Morzone. No, muy breve, señor presidente. Simplemente quería transmitirle la tranquilidad a la concejala Sánchez que la ministra Bullrich va a poner en marcha un plan para la construcción de cárceles para menores, que es lo que establece el fallo Mendoza y el fallo Maldonado, que es el justificativo puntual y los mandatos imperativos legales que está cumpliendo este proyecto de ley, como sucede en la mayoría de los países de América Latina, señor presidente. Por eso va a arrancar el Plan Federal de Construcción de Cárceles para Menores. Muchas gracias, concejal. Continuamos con Antes tiene la palabra el concejal Pablo Elías. Hola. Ahí está. Gracias, señor presidente. No, digo, para que quede claro, podemos estar debatiendo durante horas. Me parece que el concejal Morzone ha sido muy claro en su postura y el resto de los concejales y concejalas que tomaron la palabra. Nosotros desde este bloque de Unión por la Patria queremos dejar un mensaje para la sociedad y ser muy claros al respecto en este tema, señor presidente, que luego quedó claro que va a ir a comisión y se va a trabajar. Esperemos que se pueda apoyar porque nos parece que es importante que desde este cuerpo tengamos un posicionamiento al respecto. Pero digo, se siguen dando debates, señor presidente, con respecto a la función del Estado. Y me parece que
que ahí se empiezan a ver contradicciones. Digo, porque para construir cárceles tiene que haber un Estado presente. Digo, ¿cómo somos selectivos y selectivas para decir en qué se tiene que ocupar el Estado? Después de la década del 40 y principio del 50, señor presidente, con el constitucionalismo social, pasamos a tener muchísimos más derechos. Y dejamos de pensar solamente como esa primera generación del 80 que pensó un país con un Estado que solamente profundice en el tema de la seguridad. Me parece que hemos avanzado muchísimo como país en diferentes y muchísimos derechos para todas las clases. Digo, porque tampoco quiero analizar y profundizar en que solamente cometen delitos nuestros pibes, nuestras pibas de los barrios más vulnerables, señor presidente, porque también terminamos estigmatizando. Los pobres roban. Digo, ese mensaje tampoco quiero que hoy quede plasmado en este recinto. Y después nosotros, como Bloque Unión por la Patria, queremos decirlo muy claramente. Nosotros sí pensamos en un Estado presente. ¿O quién se va a ocupar de los pibes y las pibas? De cualquier clase social. ¿El sector privado? ¿El mercado se va a ocupar de esas prioridades que tiene nuestro pueblo? Lo decía el concejal anteriormente de las CURS. Decía, se ven un montón de necesidades. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Con qué plata nos ocupamos? Porque las cosas cuando se toman decisiones no es solamente dar lindos mensajes, es poner plata, es invertir. Y nosotros pensamos desde el Bloque Unión por la Patria, desde el peronismo, desde el Movimiento Nacional y Popular, que gastar plata en nuestros pibes, en nuestras pibas, en nuestras niñeces es importante. Recién teníamos un debate que preferí no tomar la palabra porque el debate se dio con muchísimos oradores y oradoras. Pero estábamos hablando de que era importante que nuestros pibes y nuestras pibas tengan clases. Digo, ¿alguien pensó en algún momento la estadística de las estadísticas que se hablaban? ¿Cuántas escuelas públicas hay y cuántas privadas hay? Digo, ¿alguien habló de que en el primer gobierno del gobernador Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata nada más se construyeron más de 10 establecimientos educativos? Hasta Poblet fue a construir el gobernador Axel Kicillof. Hasta Poblet. Digo, ¿de qué Estado y qué Estado quieren? ¿De qué Estado hablan y qué Estado quieren? Digo, hay que decidirse. Señor presidente, digo también, se habla del gobierno anterior con una liviandad muy grande. Digo, acá parece que en democracia no pasó nada. Digo, hoy se hablaban de los años que gobernamos nosotros. El gobierno anterior fue el de Alberto Fernández y el anterior fue el de Mauricio Macri, que tuvo como principal línea ideológica y económica el gobierno de Carlos Menem. Que tuvo, señor presidente, entre sus principales asesores económicos y funcionarios económicos, funcionarios de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. Y están replicando las mismas políticas públicas hoy. Pongámonos, los concejales y las concejalas, los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras, demos un debate serio. Si estamos en contra del neoliberalismo de los 90, no podemos defender el gobierno de Mauricio Macri. Si estamos en contra de Carlos Menem, no podemos defender alguna de las políticas de Javier Milei. No lo podemos hacer. Digo, yo siempre me avergüenzo que en nombre del Partido Justicialista y que en nombre del peronismo, con esas banderas, se haya llevado en los 90 una política neoliberal, una política de achique del Estado, de ajuste del Estado. Ahora, volcamos en la sociedad, desde los medios de comunicación y desde la política muchas veces, que el Estado es mala palabra. Que el Estado es mala palabra. Y después queremos que sea el Estado quien se ocupe de los problemas y que nos resuelva todo. Queremos que los pibes tengan clase, queremos que si los pibes roban los metemos en cana,
queremos que las cárceles estén bien. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si está muy bien que los empresarios ponemos el Estado fortalecido y un Estado que las exportaciones salgan sin tener ningún tipo de impuesto o restricción externa. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? ¿La vamos a sacar de nuevo como cuando Patricia Bullrich le recortó a los jubilados la plata de sus jubilaciones? Digo, o vamos a tener un gobierno presente porque a muchos o a muchas les puede gustar más o menos, pero nosotros en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pusimos la asignación universal por hijo. Nosotros y nosotras fuimos los que votamos la ley de movilidad jubilatoria, perdón, señor presidente, que decían que iba a dar un índice de 1,5 puntos, 2,5 puntos. Terminó dando arriba de 9 puntos los aumentos de los jubilados. Nosotros fuimos los que revitalizamos las pensiones no contributivas, que estaban por el piso cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia en el 2003. Digo, eso es un Estado presente. Si no le gustan lo que hacemos nosotros, está muy bien. Está muy bien, pero siempre es en contra del pueblo. Siempre es en contra del pueblo. La solución, crear más cárceles. La solución, estigmatizar a los pibes. La solución es encerrarlos. Nosotros no creemos eso. El Bloque Unión por la Patria pensamos que la inversión en escuelas, la inversión en hospitales, la inversión en educación, la inversión en que los maestros y maestras cobren un poco mejor, la inversión en que los jubilados y jubiladas puedan vivir dignamente. En ese Estado presente pensamos y soñamos. Y en ese Estado presente luchamos. Y somos coherentes. Estábamos en contra de las políticas neoliberales de Carlos Menem. Estábamos en contra de las políticas de Fernando de la Rúa. Y algunos y algunas estábamos en contra del sistema policial que llevaba adelante Eduardo Duhalde. Y así lo vamos a seguir sosteniendo en estos tiempos. Para nosotros el Estado presente es un Estado importante y estoy seguro, señor presidente, que para el conjunto del pueblo también. Porque que no se olviden, como el otro día nos hacían acordar que Julio Alac ganó por 600 votos, que no se olviden que Javier Milei ganó en un balotaje, que no ganó por amplia mayoría, que no puede saltear todos los poderes. Digo, ¿qué pasaría si acá Julio Alac los proyectos de ordenanza que nosotros sacamos va y los veta? Digo, discutimos y charlamos de la importancia del poder legislativo, la importancia de la democracia, la importancia de hacer valer el voto que representan todos estos bloques de concejales y concejalas. Sin embargo, cuando lo hace otro no nos gusta. Hablamos de la educación pública, defendemos la universidad pública, pero estamos a favor que recorten los presupuestos universitarios. Y si esos pibes y esas pibas que tienen que dejar la universidad porque no se pueden pagar los estudios, terminan en una adicción, en una depresión y terminan delinquiendo, es culpa de ellos también. Siempre es culpa de las personas, nunca nos hacemos cargo, señor presidente. Así que desde ese lugar, ese es el Estado que reivindicamos. Ese es el Estado por cual peleamos. Eso es lo que queremos representar. Nuestros pibes y nuestras pibas no tienen que ser estigmatizados. Nuestros pibes y nuestras pibas tienen que ser ayudados, apoyados, incluidos, con política de igualdad. Eso es lo que queríamos decir. Muchísimas gracias. Perdón por la extensión. Y ese es el compromiso, el discurso y los proyectos que va a presentar el Bloque de Unión por la Patria siempre, siempre. Perdone que rompimos también lo que habíamos hablado en labor parlamentaria. Pero para nosotros era un proyecto muy importante y un debate muy importante que no pensábamos que tenía que tener alguna objeción. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Elías. Continuamos con el sumario. Punto 21.